La experiencia de Antonio con el VIH llegó en una época donde la causa era desconocida y la enfermedad una razón de rechazo social. Conozcamos la historia de Antonio, un hombre que lleva 34 años conviviendo con el VIH. Antonio, en tu largo recorrido con este virus, ¿cómo has visto desde tu perspectiva la evolución? La evolución de la enfermedad buena porque los tratamientos son muy buenos. Han evolucionado mucho. Yo he pasado de no haber tratamientos a unas cosas maravillosas, o sea que se puede llevar una vida bastante digna. En 1987 llegó la esperanza para todas las personas con VIH, también para Antonio. Esta infección cambió radicalmente con los tratamientos. Hablamos de la terapia antirretroviral, más conocida como la era TAR. Sin embargo, los fármacos eran agresivos y muy caros para la mayoría de los pacientes, un problema que dio lugar a un fuerte impulso del estigma del SIDA. Antonio, ¿qué ha supuesto para ti la evolución de los tratamientos? ¿De qué forma han ayudado a tu calidad de vida? Pues ha ayudado mucho porque al principio los primeros tratamientos tenían unos efectos secundarios muy tremendos. A mí personalmente me afectó una lipodistrofia que me produjo un rechazo social muy grande. Ahora hay otro tipo de tratamientos que evitan esos efectos secundarios y te hace llevar una vida mucho más discreta y agradable y que nadie sabe. Cabe recordar que el primer diagnóstico de VIH en el mundo se produjo en 1981. Los periódicos empezaron a hablar de cáncer gay, lo que más tarde se denominaría en España SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde entonces se han registrado 77 millones de infecciones, pero gracias a los tratamientos el número de casos ha disminuido de forma significativa. Los tratamientos que son buenos y permiten una buena calidad de vida. O sea, quiero decir que en ese sentido son los tratamientos, la investigación y el conocimiento, que es lo que nos libera de todo esto. Antonio empezó a vivir cada día como si fuera el último desde el momento en el que conoció la noticia. Hoy, 34 años después, este hombre ha vencido al tiempo de descuento. Todo comenzó en los años 80 cuando me hacen un diagnóstico de eres positivo y lo único que pueden hacer los médicos es vigilarte mes a mes y controlarte a ver si no desarrollas algún tipo de enfermedad oportunista. La situación médica sigue evolucionando con los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes está aumentando. Antonio comparte con nosotros una de las noticias más esperadas de su historia. Esta misma mañana he estado en consulta y me han dado una alegría que en la próxima consulta que vayan a abrir es muy posible que me pongan una inyección cada 2 meses y deje de tomar medicación, que ahora son 3 pastillas al día. O sea que sigue evolucionando esto muy bien. A pesar de que los tratamientos ofrecen al paciente salud y tranquilidad, estos no son infalibles en cuanto a bienestar social, pues las personas con VIH han sufrido la dureza del estigma en sus vidas, una discriminación que aún sigue en parte presente en la actualidad. Todo eso se vivía en la clandestinidad, porque había un rechazo muy tremendo por parte de todo el mundo, incluso el decírselo a tu propia familia aterrorizaba. De otras cosas porque no sabía de dónde venían las cosas y cómo se cogían. Y entonces, pues claro, el desconocimiento produce miedo y el miedo es libre. Y entonces, quiero decir, yo en mi caso personal, mi familia se entera 5 años después de yo estar contagiado, porque muere mi pareja y ya no queda más remedio, pero vamos, hasta ese momento yo no había comentado nada y no lo hablabas prácticamente con nadie para evitar el rechazo que había. Solo hay que tirar de hemeroteca y ver manifestaciones en colegios, manifestaciones aquí, manifestaciones allá en contra de sidosos. Se lo podías contar a alguien muy íntimo, pero eso era una cosa que no, porque estaba muy mal visto y no había solución, entonces no querías que nadie lo supiera, que no se corriera la voz en ningún momento. O sea, solo lo comentabas cuando ya padecías la enfermedad, cuando ya te desarrollabas el SIDA, entonces ya no te quedaba más remedio porque estabas muy malito e ingresado, pero hasta llegado el momento aguantabas el tipo con total discreción. Sin duda alguna, la discriminación es difícil de erradicar, aunque la información esté a la mano de todos. La medicación y asistencia médica ha permitido vivir a estos pacientes, una situación que no podía imaginarse hace unos años, donde el miedo se encontraba en la cantidad de enfermedades que acechaban a las personas infectadas de VIH. Ahora hay asistencia para el HIV en todos los hospitales. En los años 80, en principio, el primero que fui fue al Hospital del Rey, que luego se llamó el Carlos III, el Instituto Carlos III, que era el único sitio donde nos atendían, pero la asistencia consistía en hacerte todos los meses unas pruebas
y ver cómo ibas, si te ponían malo o no te ponían malo, porque en ese momento no había ningún tipo de medicación que te pudieran dar, sino normalmente que sabías que estabas infectado y había un control sobre tus constantes para ver cómo evolucionaba la enfermedad. También sabían que en función del número de defensas que tenías en tu organismo, accedías a una serie de enfermedades oportunistas que llamaban. Hoy Antonio vive sin miedo, pero esto hace 40 años no era posible. Dar a conocer el diagnóstico del VIH era una sentencia de muerte social. Quizás nosotros los jóvenes no valoremos lo suficiente el sentimiento de estas personas. Es la hora de vivir sin el estigma del VIH.